Joseph Arthur Gobineau nace en Ville-d'Avray, Francia, el 14 de julio de 1816 en el seno de una familia aristócrata de origen normando. En 1830, tras la Revolución de Junio, marcha hacia Suiza para la continuación de sus estudios. Allí aprende alemán y se acerca a la teoría aria, a la filología y mitología germana que se construía desde la primera década del siglo. En 1834 inicia en París su carrera como escritor y periodista. Tras la caída de la monarquía en 1848 empieza su carrera diplomática y con ello viajes por Persia, Alemania, Italia, Brasil e Irán. Tiempo en que escribirá Ensayo de la desigualdad de las razas humanas, lectura de escritos cuneiformes, religiones y filosofías en Asia Central e historia de Audar y de su descendencia, personaje normando de quien se considera descendiente, y las novelas, las despedidas de Don Juan, Adelheid y las Pleiades. Gobineau muere en Turín, Italia, el 13 de octubre de 1822, sin ser testigo del éxito de su obra en Alemania, pues esta es escrita y editada en francés, y no será traducida hasta su muerte. Richard y Cosima Wagner se encargarán de la difusión de su obra en los círculos burgueses de la época, de modo que para 1914 el gobinismo había tejido una importante red de simpatizantes y protectores. Debate monogenismo-poligenismo. Europa del siglo XIX es el escenario del debate científico-social monogenismo versus poligenismo, intentos de racionalización de los prejuicios raciales que configuran el debate teórico y producción científica sobre las culturas humanas. El monogenismo como doctrina científica toma fuerza desde el siglo XVIII hasta principios del XIX, basando su teoría del origen del hombre en la narración bíblica del Génesis, según la cual todas las razas humanas descienden de un tipo primitivo único. Adán y las diferencias fenotípicas existentes se entendían desde dos posturas. Los científicos franceses y alemanes como Buffon y Leclerc entendían la diferencia como resultado del curso degenerativo del fenotipo primario blanco, debido a factores ambientales, mientras que la postura inglesa encabezada por el antropólogo James Cowles Pritchard sostenía que el tipo primario sería negro, quien bajo la influencia de la civilización gradualmente se había convertido en blanco. Por otro lado, la corriente poligenista cobra fuerza a mediados del siglo XVIII, en contraposición a la postura teológica de génesis adanista y como cuestionamiento de la legitimidad de dicha exégesis. Esta, apoyada en el desarrollo de la cronometría y frenología, entendía a las razas humanas como creaciones diferentes y, por tanto, como especies de distinta naturaleza, postura que resolvía también la cuestión de las diferencias raciales observables, tanto físicas e intelectuales como sociales y morales. Agregados a ello se hallaban el etnógrafo norteamericano Samuel Morton y el pensador francés Arthur Gobineau. No obstante, la teoría antropológica no logra desligarse por completo de los supuestos teológicos judeo-cristianos, y más bien la ciencia decimonónica legitima y difunde los prejuicios raciales como verdades objetivas a lo largo de Europa y Estados Unidos, dado el esquema jerárquico racial que construye y que afianza en el imaginario occidental la supuesta superioridad evolutiva del hombre blanco y valida imperialismo y esclavismo. En este marco, Arthur Gobineau publica ensayos sobre la desigualdad de las razas humanas, obra en la que articula la postura poligenista de tinte teológico y la tesis aria en un conjunto teórico global y coherente, en base al cual analiza la historia mundial y prevé la decadencia de la sociedad occidental. Gobineau considera la creación de las razas como un proceso cronológico y perfectible, en el cual la raza negra y posteriormente la raza amarilla constituyen ensayos divinos, y la raza blanca, creada por Dios a su imagen y semejanza, significa la creación última y arquetípica de la raza. El ensayo sobre la desigualdad de las razas fue publicado entre 1853 y 1855. Este se basa en los estudios histórico-comparativos de las sociedades orientales que desarrolla durante su carrera diplomática y nace frente a su descontento con la situación político-social de la época, la abolición de la esclavitud en las colonias francesas y la Revolución Parisense, postura que se refleja en su dedicatoria al rey de Hannover. Aunque el autor es anterior a Darwin, realmente piensa en el determinismo geográfico como una vía para entender la diferencia entre manifestaciones raciales. Así vinculó el factor racial étnico fenotípico para explicar la diferenciación de los tipos humanos y la supremacía de los más aptos. Estos son los arios, por su superioridad intelectual y física. Considera la humanidad dividida en tres razas: la brutal, sensual y cobarde raza de los negros, la débil, mediocre y materialista raza de los amarillos y por último, la raza blanca, inteligente, enérgica y llena de coraje. Así como situará a la raza negra en lo más bajo de la escala, dado que,
no saldrá jamás del círculo intelectual más restringido, debido a lo cual los europeos no pueden esperar civilizar a los negros. En este sentido, plantea que el movimiento migratorio de la sociedad aria prehistórica, de hombres altos, rubios, de ojos azules, su consecuente ocupación del territorio indoeuropeo y su penetración en Grecia, India, Italia y Persia, permitieron el florecimiento de las grandes civilizaciones. Asimismo, relaciona de manera forzosa el origen de la civilización babilónica, egipcia y china, con la civilización aria. De este modo, legitima la perfectibilidad de la raza blanca y su inherente carácter civilizador. Mas ha ocurrido una degeneración de esta raza, dadas las mezclas ocurridas a lo largo de su historia en el mundo. Si bien en algún punto de su obra plantea que la raza negra melania goza de capacidades artísticas opuestas a los instintos colonizadores de la raza dominante, el autor se opone a la cópula interracial, es decir, a la mezcla, y se ampara a favor de la pureza de la raza. Con esto Gobineau se une a las teorías fatalistas para explicar el fin de la especie, ubicando a la raza aria en vía decadente, dado el mestizaje continuo que implica el crecimiento de la población, condición que condena a la humanidad hacia la extinción total y definitiva. No obstante, si bien se le adjudica el título de ideólogo del nazismo, dada la respuesta y aceptación de su obra en Alemania y su posterior institucionalización en el siglo XX en manos del nacionalsocialismo, Gobineau no logra dimensionar el impacto político de su obra y, por otro lado, goza del mérito de afrontar por primera vez la crisis de la civilización occidental y el ocaso del senil nacionalismo.